Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Nuevamente con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo, del capítulo 13, de los versículos 36 al 43, que dice así. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó, «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el final del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy podemos nosotros descubrir parte del final del Evangelio del día de ayer, cuando nos decía el Señor que a los demás se los explicaba todo en parábolas y a sus discípulos les explicaba todo en privado. Por eso, al llegar y estar solos los discípulos con el Señor, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor da una explicación muy clara, muy sencilla de poder entender cuando dice, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo, que viene, que con su palabra, con su testimonio, con su amor, implanta la semilla que cada uno de nosotros debemos de seguir. Esa semilla del ejemplo, de la sencillez, de la cercanía, de la ayuda, del desinterés hacia el otro. Y luego dice, el campo es el mundo, el que nosotros conocemos, el que el Señor nos ha dado y que muchas veces nosotros estamos descuidando, que no estamos poniendo en práctica y que no lo estamos haciendo como tiene que ser. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Tú, yo, todos nosotros, los hijos de Dios somos esa buena semilla, que el Señor también espera que demos el fruto abundante y que demos el fruto que quiere y espera de cada uno de nosotros. Dice, la cizaña son los partidarios del enemigo, donde hay que reconocer y hay que descubrir de que existe el mal, pero no como algo que nos deba de causar miedo o angustia o temor. Hay que recordar que el mal es la ausencia del bien, como los antivalores es la ausencia de los valores en la persona. El respeto, cuando dices es que es una persona irrespetuosa, es porque entonces no tiene respeto en su vida, ni mucho menos a los demás. Lo mismo pasa con el mal. El mal es la ausencia del bien, y que nosotros sabemos cuál es el bien perfecto, que es Cristo y al que debemos de seguir. Y cuando nos apartamos de él, entonces es cuando encontramos a los partidarios del enemigo. Y luego nos sigue diciendo, el enemigo que la siembra es el diablo, aquel que quiso compararse con Dios, aquel que quiso ser semejante a Dios, o un poquito más que Dios. Y por eso Él es el diablo, el que está allá abajo, en el infierno, y el que es el rey del infierno y en donde van todos aquellos que no se esfuerzan por luchar y por conseguir el amor de Dios. Dice, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Aquí podríamos entenderlo en dos formas. Primero, el fin del mundo cuando a cada uno de nosotros se nos acabe el tiempo en esta tierra, en este mundo, y que el Señor nos llame a rendirle cuentas. Será el fin del mundo o del tiempo para mí, para ti, para los que ya no están entre nosotros. Pero también como lo decimos nosotros en el credo, el fin del mundo es cuando el Señor vuelva a venir a juzgar a vivos y muertos. Ese es el fin del mundo y ese es también donde el Señor nos juzgará y nos juzgará en el amor. No solamente en el que si tuviste, en el que si hiciste, en el que si guardaste, en el que si acumulaste, sino en lo que hiciste en bien y en favor del hermano. Dice, la cosecha es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Aquellos que siempre te están cuidando, que te están protegiendo, que te están ayudando y que te ayudan y te invitan para no caer en los pasos que no son los correctos. Y hoy nos invita también el Señor a descubrir que los ángeles son aquellos que nos van a llevar y nos van a conducir hacia ese encuentro, hacia esa cercanía, hacia ese amor y que estamos llamados también nosotros a poder compartir de la alegría que nos da el Señor. Hoy podemos nosotros descubrir que entonces el Señor dice la cizaña, es decir, los partidarios del enemigo, los que se apartan de Dios, los que no quieren hacer las cosas bien, dice, serán llevados al lugar de castigo, al lugar del fuego, y los otros a la vida eterna. Aquella semilla que da el fruto, un fruto abundante, un fruto cercano, un fruto que busca y que se acerca constantemente al amor de Dios. Pero al final del Evangelio del día de hoy, nos dice el Señor una frase que a veces nosotros nos quedamos como diciendo, ¿y el Señor por qué dice eso? Cuando dice el que tenga oídos, que oiga. Oír, no solo escuchar.
Porque escuchar podemos escuchar el ruido de los carros que pasan, podemos escuchar la alarma de un coche, podemos escuchar el estéreo, la televisión del vecino. Pero oír es poner atención, es ver hacia los ojos al que está hablando, es ver y compartir la cercanía, el amor y la misericordia de aquel que está hablando y de aquel que está diciendo algo que verdaderamente vale la pena. Aprendamos a oír qué es lo que el Señor nos dice, aprendamos a oír para que entonces los oídos que Él nos dio sirvan para poder seguir creciendo en el amor, en la misericordia, en la cercanía. Y de esa manera es como vamos a poder, queridos hermanos, encontrar y descubrir la grandeza del amor de Dios. El Señor, al explicarnos también a nosotros esta parábola, como lo hizo con sus discípulos, nos invita a creer, nos invita a confiar y nos invita a estar esperando el momento de poder rendirle cuentas. Que hoy el Señor nos conceda la gracia de poder dar frutos, frutos como Él espera de nosotros, y que podamos de esa manera ir ganándonos el camino para el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga y tengan buen día.